El Estado tiene que estar comprometido por igual con el crecimiento y la equidad. Una vocación, crecimiento económico vigoroso con horizonte de largo plazo y construcción veloz de equidad, al hacer posible el ejercicio de las demás que finalmente conducen a la igualdad. Vamos a construir una nación en armonía, con rectitud, próspera y justa. Lo haremos apasionadamente, con vigor, para que las nuevas generaciones vivan felices en este noble suelo. Presidente Álvaro Uribe, muchas gracias por acudir a este programa. ¿Quién me estaba imitando? Nadie es... Porque tengo imitadores en todo el país. Casi le mando uno a que me reemplace porque le estaba quedando mal, Daniel. No, muchas gracias por venir y quiero contarle que esta es nuestra estrategia de campaña de opinión. Hacemos cafés con la gente, uno a uno, y usted es nuestro café número 700 en esta campaña. Esperamos llegar a unos 1000 o 2000, de acuerdo a cómo el tiempo no se canse. Lo felicito por ese gran esfuerzo. Y lo primero que le quiero decir a las personas que ven estos cafés por las redes es que nosotros estamos muy orgullosos en el Centro Democrático de que una persona como usted esté en esta lista de Consejo de Bogotá. Le da mucho nombre, mucho realce a esa lista por su estudio, por su franqueza crítica, por la veracidad de sus cifras, etcétera, Daniel. Presidente, muchas gracias. No esperábamos esto, pero muchas gracias. Y, presidente, lo hemos visto recorriendo todo Colombia, todo el país, ha estado muy activo y nos tiene realmente sorprendidos esa forma en cómo se está yendo a la calle. Todos los días está en una ciudad diferente, en un municipio diferente. Y luego escuchábamos este discurso y luego de 20 años de usted haber sido elegido por primera vez, más de 20 años como presidente de Colombia, ¿cómo ve el país el día de hoy? Lo veo con preocupación, Daniel, porque se ha deteriorado la seguridad. Empezó a deteriorarse por ahí desde el año 2013, cuando también empezó a crecer nuevamente el narcotráfico. Y ahora puede tener un elemento agravante, que es el debilitamiento de la fuerza pública. Por ejemplo, en el Caquetá le dicen a uno, aquí volvió la extorsión, el secuestro, pero lo que más nos preocupa es que debilitan policía, ejército y estimulan las guardias campesinas. Es poner la seguridad a reposar en organizaciones privadas. Volver al paramilitarismo que desmontamos en nuestro gobierno. Entonces ahora van a legitimar un paramilitarismo de izquierda, gravísimo, tan grave como el otro. Y eso que está pasando puede llevar a que vivamos la ley de la selva, a que todo el mundo se defienda como pueda, sálvese quien pueda, que sería un absoluto quiebre institucional. Y en esa línea, entonces, ¿cuál sería para usted el mayor problema del gobierno Petro en esos momentos en Colombia? No, yo creo que hay muchos problemas. Ese y la confianza económica. Se ha venido perdiendo la confianza en la economía. Y entonces cuando se pierde la confianza en la economía, y a eso se le suma este tema de inseguridad, y crecen los impuestos, y los ciudadanos se aterran, se atemorizan por la reforma a la salud, por la reforma laboral, por la reforma de pensiones, va disminuyendo la inversión. Ya en el primer semestre se perdieron 98,000 empleos formales. Entonces hay un presupuesto muy ambicioso para el año entrante. ¿Será sostenible en el año 25? Ahí empiezan las dudas y un crecimiento enorme del Estado burocrático. La verdad es que yo quiero que ustedes, los concejales, le digan a Bogotá y a todo el país, con un discurso desde el territorio, desde la localidad, que este país tiene que acabar con el derroche en el Estado. Aquí hay un discurso general contra la corrupción, pero hay otro problema muy grande que es derroche. En una ciudad colombiana me decían a mí hace poco, aquí lo único que hemos visto progresar en los últimos años son las casas de los senadores. ¡Qué cosa tan grave! Entonces, en un país que parecería que los únicos que progresan son los políticos y la politiquería, eso hay que enfrentarlo con toda contundencia. 19 ministerios.
ese crecimiento del Congreso. ¿Cuántos ministerios eliminó usted cuando llegó a la Yo presidencia? eliminé 3, pero eliminé más de 300 entidades del Estado, Daniel. Y eso nos permitió llevar recursos a Familias en Acción, al programa de los viejos, multiplicar el SENA por 8. Nosotros pasamos de 10.700.000 pobres en el sistema subsidiado de salud a 23 millones. El país no quedó perfecto, pero yo creo que era un buen camino, porque era un camino de austeridad, de trabajo, de crecimiento de la economía y de expansión de políticas sociales. Y en esta misma línea argumentativa y yéndome un poquito hacia el hemisferio sur, ¿cómo ve usted el tema de Milei? Él está hablando un poco del tema de disminuir el Estado, de parar el derroche, de eliminar más o menos la mitad de ministerios. ¿Usted le gusta Milei? En eso tiene toda la razón. Toda la razón la tiene Milei. Pues es un país que produce más o menos 20 millones de cheques al mes. Un país con 43 millones de habitantes. Entonces ahí hay 3 millones de empleados del Estado, los jubilados, los subsidiados. Y lleva 20 años sin generar empleo formal. Y aquí quieren aprobar legislaciones parecidas para que al país le pase lo mismo que ya está pasando. Ese gran temor que evita que se genere empleo formal. Y un tema que hay que acabar es ese derroche del Estado, además de la corrupción. Usted ha sido un gran denunciante del tema. Yo se lo quiero aplaudir. Y toda la esperanza de su presencia en el Consejo de Bogotá por ese tema. Usted ha presentado unas cifras muy bien elaboradas de que en los 4 años de esta administración de Bogotá se han gastado, mal gastados, 1.200.000 millones. En una ciudad que tiene 2 millones de personas con hambre y tiene alrededor de un problema entre ninis y desempleo juvenil de alrededor de 500.000 de jóvenes. Y entonces en esas cifras que ustedes agregan, si la memoria no me falla, porque escucho sus intervenciones con mucha atención, hay más o menos 300.000 millones gastados que en imagen de la alcaldesa. 300.000 en nóminas paralelas para personas que manejan redes sociales y 200.000 más en pauta. ¿Cómo le parece? Medio billón ahí. Ahí va 500 millones. Al país hay que decirle con claridad, la única publicidad que se le debería permitir a los gobiernos es que adquieran prestigio por trabajo con la comunidad y por buenos resultados de gobierno. Pero es una vergüenza. Mira el contraste. Desempleo juvenil, pobreza y 500 millones en imagen. Uno necesita darle imagen a la ciudad, no a la administración de turno. Y la ciudad gana imagen si es una ciudad tan bella. No hay en América un entorno más bello que la sabana de Bogotá. Y la han convertido en la ciudad más congestionada del mundo. Cuando impulsé el último proyecto de ley que reduce la jornada de trabajo, uno de mis argumentos era, es que tenemos Bogotá, Medellín y Cali entre las ciudades más congestionadas del mundo, y con este problema de inseguridad, y con este problema de hambre. Por favor, discusiones de movilidad, cuando esas obras ya deberían estar muy avanzadas, no más discusiones. Hagan esta línea del metro como está. Si quieren cambiar la segunda, entonces la van a hacer ya no elevada, sino a superficie o subterránea, pues que lo hagan, pero que no paren las obras. Cuando yo estaba joven y pequeño, esta ciudad era la ciudad encantadora y la llamaban la Atenas Sudamericana. Y todo el mundo quería venir a Bogotá por su calidad de vida, etc. Todo esto la ha deteriorado. Por eso hemos presentado nosotros una gran lista al Consejo de Bogotá y usted nos ha dado el honor de ser quien cierra con el número 45. 45. Una lista de 45 personas muy buenas y el número 45 es Daniel. Presidente, ya que nos metimos en el tema de Bogotá, vamos a ir a la última parte. Y es, ¿cómo le pareció la alcaldía de Claudia López? La alcaldesa habla muy bien. Es buena comunicando. Me parece que ha tenido una postura frente al metro, que han avanzado con unas obras que ella criticaba mucho. Me preocupa mucho el derroche. Me preocupa mucho
que se metan en discusiones como eso de la séptima. Me preocupa muchísimo 2 millones de personas con hambre, el tema de los jóvenes, el tema de la violencia. Entonces, en el gobierno del presidente Duque había toda esta violencia y ella le chutaba la responsabilidad al gobierno nacional. El presidente Duque debió, y lo digo con todo respeto, porque yo le decía a él, presidente, es que yo no soy un competidor suyo, yo soy un viejo que le quiere ayudar. El presidente Duque debió asumir la seguridad de Bogotá, debió tener en cada localidad de Bogotá un comandante de alta graduación que viviera allí, que trabajara en ese comandante en quitar el narcotráfico. Una crítica muy grande de la presencia del narcotráfico en los entornos escolares de Bogotá, en los parques. Eso le ha causado mucho temor y mucho desespero a las familias. Que ese comandante se quedara los fines de semana con los jóvenes en temas culturales, en temas de deporte, es bastante difícil. Pero no solamente difícil la situación de Bogotá, sino de muchas ciudades colombianas. Y hablando de Bogotá, lo hemos visto muy activo, y sobre todo al señor Gustavo Bolívar lo hemos visto muy activo en estos días, hablando en contra del Centro Democrático y hablando en contra suya. ¿Cómo ve esa candidatura de Gustavo Bolívar? Él lleva tantos años que con lo que se luce es hablando contra mi persona. Él debió ponerse a estudiar derecho tributario. Él debió ponerse a estudiar el Código Penal para que distinga entre el joven que no delinque y el joven que está delinquiendo. Él debió ponerse a estudiar administración y gerencia para saber gerenciar con austeridad, con eficiencia. Pero él no ha estudiado nada de eso. Y es un hombre hábil que habría podido tener mucho conocimiento. Yo le he visto durante mucho tiempo, lo único que le he visto en las redes es maltratos a mi persona y exhibir riqueza. Que tiene una casa muy bonita aquí, una casa muy bonita en Miami, etcétera, etcétera. A ratos creo que tiene un síndrome, el complejo de los ricos que para hacerse perdonar quieren aliarse con la izquierda y con la delincuencia. Así es, además son 8.500 millones de pesos de patrimonio, que es una de mis denuncias cuando yo empecé en todo este tema fue preguntarle a él por qué su patrimonio ha aumentado casi de 3.000 millones a 8.000 millones de pesos en solo 4 años como congresista. Y bueno, y su respuesta fue la que puso bravo. Sí, no, literalmente le echó dijo, madrazo. yo sí pago impuestos, Uribe no paga impuestos. Se pone a leer la declaración de renta mía, debió estudiar cómo se lee una declaración de renta para decir que yo no pago impuestos. Solamente este año me toca pagar una barbaridad. Entonces he tenido que salirle al país. Yo no me robo un peso. Yo soy un colombiano que tengo una cuenta en el extranjero declarada. Se le he contado a la opinión pública. Nada tengo escondido. Porque trabajé en Naciones Unidas, porque estudié en 2 universidades extranjeras, porque estaba por allá en una junta de Murdoch, hasta 2014 que entré al Congreso, en JP Morgan. Todo lo he declarado. He manejado el patrimonio público con absoluta honradez. Pero le preguntan cualquier cosa a esas a Gustavo Bolívar y me dicen, Uribe, Uribe, Uribe. Hombre, se quedó todos estos años como un papagayo furioso, repitiendo Uribe, en lugar de estudiar. Usted dice que Bogotá es una ciudad antiuribista y literalmente una de las frases que hay en las redes sociales es que Bogotá puede ser fría, pero jamás puede ser uribista. ¿Cómo le ha ido en las calles de una supuesta ciudad antiuribista en estos días que usted ha estado muy activo aquí en Bogotá? Bueno, yo agradezco mucho lo que me apoyó Bogotá en 2002, en 2006. Todavía fue muy importante el apoyo en 2010. Yo aprecio mucho al doctor Mocos y yo creo que él nada tiene que sentir de mi persona. La última vez que coincidimos fue en el Senado de la República y yo creo que él sintió mi respeto. Y sin embargo votamos por Santos en el 10. Y Santos, que era el ángel de la guarda de la democracia de América Latina contra los Castros, llega a la presidencia y a los 8 días había guardado la espada y estaba abrazado con Castro y con Chávez. Y entonces afectan mi reputación, presentan la seguridad democrática
como una política de guerra, de falsos positivos, de paramilitares. Y me afectaron mucho en todo el país y en Bogotá. Y como no me robaba un peso, doy la cara en las calles de Bogotá y respondo por todo. Y me da mucho gusto porque la ciudad ha sido muy generosa con todos los colombianos que hemos estado en otras partes, nacido en otras partes. Aquí fueron mis hijos a la universidad. Bogotá nos albergó muy generosamente durante los 8 años de gobierno. Yo trabajé mucho en Bogotá como presidente, Consejo de Seguridad en una parte, en la otra, con la ampliación del CEN en Bogotá. Nosotros multiplicamos el CEN en Bogotá por 10 en ese gobierno. Creamos 200.000 familias en acción. Doblamos el régimen subsidiado de salud. Yo le financié al doctor Antana en Mocos en los primeros meses del gobierno $1.200 millones para que ampliara el Transmilenio. Dejamos los primeros documentos COMPES del metro de Bogotá. Se hizo un esfuerzo. Contraté todas las dobles calzadas para salir de Bogotá, que al Llano, que a Tunja, que a Girardot, que a Santa Marta. Todo eso se contrató en mi gobierno. Y me toca recordar, fue poquito, el país que yo creo que le servimos al país, pero nunca dije un país maravilloso. País maravilloso sí, nunca dije un gobierno maravilloso. Hablé de pequeños logros, de 3 huevitos, porque en un país con hambre, con dificultades, con inequidad, el mandatario que dice todo está perfecto, que magnifica el informe, eso crea mucha molestia en la ciudadanía. Nada quedó perfecto en aquellos 8 años, pero mejoramos y este esfuerzo en Bogotá lo hago de todo corazón para dialogar con la ciudadanía de Bogotá. Y todo lo hemos hecho en las calles, salvo la semana pasada que estuve en un foro en la Facultad de Medicina en la Universidad de los Andes. Y no falta el que pase y me meta un grito y me meta un insulto. No, nuestra única respuesta es con unas cornetas de camión que venden por ahí que se llaman bubucelas. Es la sinfonía de las bubucelas. Pero con toda esa publicidad contra mí, antes son muy poquitos los que hoy me insultan en las calles. He visto que, así como se está contrayendo la economía colombiana, eso también se ha disminuido el número de los que me atacan en las calles. Y hablando de esos ataques en las calles, vimos en Medellín la semana pasada que se enfrentó, o más bien habló con unos jóvenes que con una cartelera gigante le preguntaba por ese tema que está sonando mucho en las redes sociales y en los medios, es eso de quién dio la orden, esa narrativa que se ha venido instalando en los últimos 10 años en Colombia. ¿Qué pasó ahí? Me dijeron esa mañana que yo no podía ir a San Antonio de Prado, y como no va a poder ir. Y llegué al parque y estaban con eso y los enfrenté. Mire, el gobierno nuestro mostró este resultado. Bajamos los homicidios de 28.000 a 15.000. El secuestro se redujo en un 90%. El presidente Petro habló en estos días del asesinato de sindicalistas. Desde el eje cafetero le recordé que cuando yo llegué a la presidencia, en este país se asesinaban 200 sindicalistas al año. Sumados trabajadores sindicalizados más profesores sindicalizados. 200. El último año de gobierno ya habría querido 0. Todavía asesinaron 14. Pero ahí ve usted la reducción. Cuando llegué a la presidencia, solamente había una sentencia condenatoria de asesinos de trabajadores. Cuando salí 200. Gasté el 30% del presupuesto de protección en protegerlos. Aumentamos en 800.000 el número de trabajadores sindicalizados. Me reunía cada mes con ellos, a pesar de la oposición a mi persona de la CUT, de FECODE, etc. Lo que no estoy de acuerdo es con lo que quiere el presidente Petro en esa materia, que es que en una empresa pequeña, bueno, todos se me afilian a sindicatos, entonces ya no va a haber la posibilidad de que ese emprendedor esté cara a cara resolviendo temas de la empresa, de salarios con sus trabajadores, sino todo negociado como en Argentina a través de un gran sindicato de industria, que se convierte en un partido político lleno de caprichos. Yo no estoy de acuerdo con eso. Pero volviendo a los falsos positivos, ya le dije qué pasó en términos generales
en reducción de violencia. Es que asesinaban 17 periodistas. El último año asesinaron 1. Entonces, hubo infortunadamente falsos positivos y hay falsas acusaciones. Porque siempre se ha tratado, al gobierno mío no lo enfrentaban por resultados ni por ideas, lo enfrentaban con infamias. Entonces hay 2 alegatos. El primer alegato, Uribe exigía mucho, y el segundo alegato, reaccionó tarde. Falso, lo uno y lo otro. Claro que yo exigía mucho, ¿qué tal que no? Pero en todo. Al director del SENA le decía, ¿por qué no hemos llegado, no hemos multiplicado todavía el SENA por 8? Y al ministro de Salud le decía, empezamos en 10.700.000 pobres, tenemos que llegar a 23 millones con la cobertura. Y a mí me llamaban los ciudadanos, y yo hacía en todo el país consejos de seguridad. Y esos consejos de seguridad estaban abiertos a los ciudadanos y se quejaban. Mire la extorsión, mire el secuestro, mire lo de las carreteras, esto y aquello. Y yo exigía resultados de frente, públicamente. A esos consejos asistía la Procuraduría, asistía la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo, las autoridades regionales. Por supuesto, era lo que debía hacer. Imagínense ustedes, mañana lo dirán en el Casanare. ¿Qué tal que el Casanare en manos de guerrilla y paramilitares y el presidente de la República no hubiera exigido como exigí? Entonces ahora resulta, no hubo falsos positivos porque Uribe exigía mucho. ¿Qué tal que no hubiera exigido? Un país que tenía 1/3 parte en poder de la guerrilla, 1/3 parte en poder de los paramilitares y el resto en riesgo. Y lo otro dicen, Uribe es responsable político porque reaccionó tarde. Mentiras. El primer documento nuestro de seguridad democrática es enfático en el tema de derechos humanos. Mis discursos de la hora cero a la hora final del gobierno, enfáticos en esa materia. Transparencia. Mire, por ahí le dijeron, Juan Manuel Santos le dijo a la Comisión de la Verdad que nosotros practicábamos la teoría de Vietnam. Cuente muertos. Mentiras. De eso nunca se habló. Nosotros siempre desde el principio preferimos la desmovilización. A todas las personas que lo siguen, Daniel, y que ojalá lo elijan concejal, desmovilizamos 53.000 personas. Hubo 39.000 capturas y 13.000 bajas. Ahí hay otra mentira, no, es que Uribe lo que prefería eran las bajas, siempre la desmovilización. Y cuando empezó la seguridad democrática a tener éxito, ahí mismo empezaron con el cuento de que allí asesinaban era campesinos inocentes y que no se daba de baja criminales. Ahí mismo, 2003, tomé una decisión. Cuando haya una persona dada de baja, por favor, el cadáver no lo muevan las Fuerzas Armadas. Esperen que llegue la Fiscalía. Yo tengo más o menos 70 puntos de medidas que se tomaron. Esa fue la segunda o la tercera, porque ya había habido unas intervenciones desde la hora cero del gobierno. En 2006, pocos días antes de mi elección, de reelección, y eso pudo haber frustrado la reelección. El ejército asesinó a unos policías en Jamundí. En lugar de que eso pasara a la justicia penal militar, di la orden que la justicia penal militar tenía que permitir que eso lo examinara la justicia ordinaria, la fiscalía. Pero uno podría seguir y seguir. 2008, una noche llega el ministro de Defensa y llega con un equipo del Ministerio de Defensa y me dice, aquí hay 27 altos militares. Uno de ellos podría estar en curso en temas penales, los otros en temas administrativos que habrían facilitado los falsos positivos. Esa reunión terminó cerca de las 12 de la noche. A las 7 de la mañana los desvinculé, a los 27, con dolor en el alma, porque yo quiero a los soldados y policías de Colombia, para que estén con el cuento. Uribe es el responsable moral y político porque no reaccionaba a tiempo. Ahí están los hechos. Los hechos son más importantes que el discurso político. Entonces, todo eso lo defendemos. Pero, otra cosa, hoy tenemos confianza que la seguridad se recupere desde lo local.
que ustedes desde el Consejo le exijan al alcalde o a la alcaldesa de Bogotá que saque el narcotráfico de los entornos de los colegios, que lo saque de los parques, que aquí haya una gran política de seguridad. Ojalá se puedan apoyar en la reserva activa de las Fuerzas Armadas, una gran política de seguridad en materia de seguridad cotidiana, que en el Transmilenio, que en tal parque, que en las ciclorrutas, frente también a esa gran criminalidad que ha venido regresando a Bogotá. Cuando yo me posesioné, los colombianos mayores que recuerdan aquel 7 de agosto, hubo un ataque de la FARC, de este señor Julián, que está en el Congreso, contra el Capitolio. Esos rockets artesanales, cilindros, pasaron por encima del techo del Capitolio, afectaron un alero de la Casa de Nariño y asesinaron muchas personas en el Cartucho. Bogotá estaba llena de los grupos paramilitares de Martín Llanos, de Miguel Arroyave y de las milicias Antonio Nariño de la FARC. La ciudad no quedó perfecta, pero mejoró mucho en aquellos 8 años. ¿Sabe qué me da miedo a mí? Yo le digo a los jóvenes, ¿ustedes saben de dónde surgió el paramilitarismo? 25 años de abuso guerrillero sin que se enfrentara debidamente. Entonces se crearon autodefensas y eso fue escalando y llegó a la misma crueldad narcotraficante de la guerrilla. Eso dio mucha dificultad en montarlo. Todavía hay tanta venganza contra mí porque metí a unos a la cárcel, a otros los extradité, etcétera, etcétera. Como vamos ahora, van a llevar al país a que todo el mundo se defienda como pueda. Esto es, van a llevar al país a una explosión de una sustitución del Estado por centenares de grupos de justicia privada. Ustedes tienen que ser los voceros contra esto. Un escenario muy importante, el Consejo de Bogotá. Yo recuerdo que cuando pasó su posesión, yo tenía 10 años de edad, yo estaba cerca de esas explosiones, porque yo las viví, las escuché todas, porque yo crecí, nací en el barrio Belén, que queda a 3 cuadras de la Casa de Nariño. Entonces, yo sí recuerdo ese momento cuando usted se posesionó, recuerdo a mi familia votando por Uribe cuando había votado por Serpa y por otros candidatos, eran liberales casi todos durante toda la vida. Pero desde ahí, la gran preocupación sobre la seguridad de Bogotá, sobre el tema de la situación en la ciudad. Y ahí yo quiero preguntarle es, ¿cuál cree usted que son los retos de la lista del Centro Democrático? Que además me siento muy afortunado de estar aquí en esta lista porque es muy buena, muy competitiva, tiene gente impresionante. Pero ¿cuáles son los retos en general que usted ve que como Centro Democrático en Bogotá tenemos para liderar, independientemente de que la alcaldía llegue Bolívar o llegue Molano o llegue Galán, independientemente de quién llegue a la alcaldía? Muchos retos generales y retos particulares para cada concejal. Retos generales, este problema de la inseguridad de Bogotá. Este problema de la movilidad. Yo diría, por experiencia, que, hombre, no discutan más la movilidad, hagan las obras, aceleren las obras, por favor. Esa ley que nosotros sacamos de reducir la jornada de trabajo, una de mis motivaciones era cómo hacer que un trabajador de Bogotá, casa, lugar de trabajo, casa, se puede gastar hasta 4 horas. ¿Qué le queda de tiempo para la familia, para la recreación, para el estudio? Ese problema de seguridad, movilidad, ese problema del hambre. Con 2 millones de personas con hambre. En Cali, yo creo que hay 800.000, en Medellín 600.000. Ese problema en los jóvenes. Ese problema del derroche. Ese problema del derroche tan grande. La necesidad de tener unos sistemas alternativos de educación de corto plazo, tecnológica, para capacitar a los jóvenes que no están estudiando ni trabajando a fin de que puedan trabajar. Bogotá tiene recursos en un manejo con austeridad para crear un gran programa de préstamo a los jóvenes. Nosotros hicimos algo que se llamaba el Fondo Emprender en el SENA. Y cuando yo hablo de todo esto, dicen, Uribe, ¿por qué no lo hiciste? Seguramente no alcancé, cosas que no se ocurrieron,
unas que se hicieron, pero uno a la patria la mira como a los hijos. Uno siempre quiere que los hijos sean mejores que uno y uno siempre quiere que la patria hoy sea mejor que aquella de 2010 cuando yo terminé el gobierno. En el caso suyo, yo tengo mucha ilusión que usted como concejal de Bogotá sea una voz efectiva de todos los días exigiendo austeridad. Que Bogotá, como todas las ciudades del país, tienen que pensar en qué es primero, resolver el problema de los jóvenes o gastar plata en imagen. ¿Qué es primero, contratos burocráticos o resolver el problema del hambre? Presidente, yo personalmente, y lo he dicho públicamente en varios escenarios, yo tengo 3 compromisos respecto de si llego a ser concejal de Bogotá, creo que así va a ser el día 29 de octubre. Y es, en primer lugar, no pienso votar la creación de una nueva entidad ni ningún nuevo puesto burocrático. Yo creo que Bogotá es lo suficientemente grande para que estemos creando puestos y burocracia. Ni uno. O sea, independientemente de ser un alcalde que esté afín o no a nosotros, yo creo que no se pueden crear más entidades. Ojalá podamos reducir. No le vaya a pasar lo que me pasó a mí. Yo que soy el enemigo de esa creación burocrática, por afecto y por lealtad al presidente Duque, y él sabe que yo muy disgustado con eso, le voté los 2 ministerios. Hombre, me voy a cortar la mano, estimado Aníbal. Y yo estoy plenamente de acuerdo con usted. Y sobre eso hay que crear una gran sensibilización de opinión en Bogotá y en todo el país. Así es. Segundo, creo que mi compromiso general y claro es no votar ninguna nueva valorización que venga en Bogotá. Hace 5 años votamos una valorización, no, votaron los concejales de ese entonces una valorización, un impuesto para hacer 16 obras. Hay 3.000 personas embargadas hoy, se recogieron 800.000 millones de pesos y hoy solo se ha entregado media obra. Yo creo que los ciudadanos también, además con la nueva reforma tributaria de Gustavo Petro, están, perdón la expresión, están mamados de tanta cobradera de impuestos y creo que hay 32.5 billones de pesos que tienen que hacerse efectivos. Y en tercero... Ese qué tema tan importante es. No, y falta. Ahora el 1 de noviembre, después de elecciones, entra el impuesto a los tenderos. Y falta. El país todavía no sabe el impacto de la reforma tributaria del presidente Petro en inmuebles. Ganancias ocasionales. Y muchas personas están confundiendo en la administración pública el catastro multipropósito con una elevación descomunal del catastro, que además juega para impuestos municipales, en este caso distritales, y para el impuesto nacional de patrimonio. La ciudadanía está asfixiada y eso va a parar la economía. Razón tiene usted, no es el momento de derramar valorizaciones. Y tercero, quiero preguntarle, ¿usted qué invertiría 1.2 billones de pesos? Yo lo invertiría. Si fuera alcalde de Bogotá, claro está. Yo invertiría 800.000 millones en educación tecnológica de ciclo corto para jóvenes y en créditos de emprendimiento y 400.000 millones en la lucha contra el hambre. Bueno, yo estaba pensando en más o menos 4 colegios en concesión. Sabe que yo tengo un amor y un cariño especial por los colegios en concesión porque salí de uno. Yo lo cuento y es que yo fui víctima durante 3 colegios, más o menos hasta séptima de FECODE. Literalmente casi víctima, desde el 1º de primaria hasta 7º de bachillerato. Hable con los profesores. Claro, yo con ellos... ¿Sabe por qué? Porque me he encontrado mucho en el país, queridos conmigo. En el gobierno mío, yo digo, pero ¿a qué hora dicen que fui malo con los profesores? No hubo una sola huelga nacional. Una ministra muy seria, se creó un estatuto para los profesores que se capacitaran, etcétera, etcétera. En estos días me encontré una maestra, ¿en qué municipio? Y me dijo, con el gobierno suyo empezó el cumplimiento para pagarnos las cesantías. ¿Y entonces por qué tanto odio y tanta...? Dice que yo les quité la pensión. Yo les defendí, les creé el estatuto prestacional del magisterio cuando yo era un senador muy joven. Mucha rabia, algunos ideológica. Yo soy amigo de que la cátedra es para estimular la investigación, el análisis, la crítica, no para imponer doctrinas.
Yo soy amigo del proyecto Paloma Valencia, que pueda darse un voucher, un bono para que el papá reciba un dinero del Estado y defina con el niño dónde puede estudiar. Yo no soy amigo de estos monopolios estatales que han creado. Además les ponen un sello ideológico. Y mi conversación con mucho profesor de base en Colombia me indica que el mismo profesorado de base le tiene temor a FECODE. Me tocó crearles el sistema de salud que ellos manejan. Y el presidente Petro, que quiere destruirlo uno el sistema de salud, dice que el de los profesores no lo toca, cuando tiene muchas deficiencias por mal manejo. No por su creación, no por su esquema, sino por mal manejo. Pero hay que buscar a los profesores, hay que dialogar con ellos. FECODE, y no me pueden desmentir, 8 años reunidos conmigo casi todos los meses con las otras centrales obreras para hablar de la seguridad de los maestros sindicalizados. Así es. Y entonces ahí yo quiero cambiarle un poquito el tema para ir finalizando y cerrando, y es, yo he estado en las calles y le he preguntado a mucha gente sobre la oposición. Hay mucha gente que sabe que hay una oposición política, que son hoy quienes nos representan en el Congreso de la República, pero hay otros que están clamando por unos nuevos liderazgos y unas nuevas cosas dentro de esa oposición, porque sienten que no es suficiente lo que se está haciendo. ¿Qué le hace falta a la oposición? ¿Cuáles son los retos de la oposición durante esos 3 años que nos faltan en Colombia? Elegir buenos concejales como usted, buenos gobernadores, buenos alcaldes, bien importante. Nosotros promovemos nuevos liderazgos, Daniel. Mire, presidente Duque, hombre ilustre, no lo conocían, lo promovimos. Hizo unas cosas buenas. Otras, yo le respeté la independencia. La gente que no le gustan cosas de él dice, él hacía lo que Uribe decía. Yo opinaba en privado con tan buena fe, sin ningún interés personal, que si hubieran prestado un poquito más atención a eso que les decía un viejo que quería ayudar, no un joven impetuoso competidor, de pronto se habrían resuelto unas cositas. Nuevos liderazgos y propuestas audaces y demostrar capacidad de superar un problema que tienen estas democracias. Exigen nuevos liderazgos y cuando llegan nuevos liderazgos irrompen, los acusan. Yo rompí con el manejo de la seguridad en Colombia y no, era paramilitar, falsos positivos. Entonces hay que atreverse a conciencia del riesgo. Usted fue un líder de opinión, digamos, su campaña del 2002 no estaba dentro de las encuestas. O sea, todo el mundo decía que ganaba Horacio Serpa, que en paz descanse. Lo recuerdo con aprecio. Y usted irrumpe en opinión sin redes sociales, únicamente había un tema de comunicación en radios comunitarias y medios de comunicación tradicionales, porque ni siquiera las alternativas eran tan grandes. Y entonces, ¿usted cree que el futuro como tal de este espectro político de la derecha está en las campañas de opinión? Primero, yo no creo en la derecha ni en la izquierda, porque cuando veo este fracaso de la izquierda latinoamericana, digo, esos de la derecha tuvieron la culpa. La verdad es que ahora que tengo completica la nieve de la vida, ayer llegué a un pueblo que se llama El Santuario, tiene una gran administración, una ciudadanía muy trabajadora, y un amigo viejo que se llama Belisario, está igual de peliblanco a mí, y el saludo fue muerto de risa haciéndome así. Estamos igualitos, Belisario, igualitos. Entonces, me he vuelto muy crítico, porque a ratos digo, ¿por qué han llegado estos gobiernos de izquierda en América Latina? ¿Dónde fallaron en Venezuela? ¿Qué fallas tuvimos aquí que se posibilitó la elección del presidente Petro? Le he hecho oposición sin un solo insulto personal. Y no habrá de mi boca, espero cumplir esto, insultos personales, eso sí. Tengo el deber de ser franco con lo que pienso de todas las reformas. Pienso qué pasó en Argentina. Llegaron los Kirchner, una cosa y la otra. Vivo muy preocupado
sentí mucho el mal manejo que le dieron a la crisis chilena y que desembocó en todo esto. Por ejemplo, nosotros no somos el partido del viejo orden. Luis Carlos Galán solía decir que la clase media bogotana, con su pensamiento político, era un gran determinante del comportamiento político nacional. Yo quiero decirle a los bogotanos que nosotros no somos el partido del viejo orden. Nosotros siempre estamos pensando en un mejoramiento en el otro, en un reformismo gradual, sin destruir. Resuelvo los problemas de salud, pero no destruya las EPS para llevarnos a los centros de salud del Estado. Por ejemplo, lo laboral. Ya le dije mi oposición a esa parte de cómo plantean el sindicalismo, pero también a los costos. Van a acabar con la pequeña empresa colombiana. De ahí van a sacar muchos trabajadores. Y aquellos que están en la calle necesitando un buen empleo, no lo van a encontrar. Entonces la pregunta, ¿y qué propone el Centro Democrático? Como no somos un partido del viejo orden, reconocemos lo que necesita el país para mejorar, hemos propuesto esto. Algo que ponga a los trabajadores y a los empresarios a remar en la misma dirección. Mencióneme usted un sector de la economía. Ahorita hablemos de las plataformas digitales, Uber, Rappi. Si esas plataformas digitales en un año crecen al 4% más, que tengan que pagar una prima adicional. Pero como somos partidarios de que no las vinculen al Código del Trabajo, lo que nosotros hemos dicho, si las vinculan al Código de Trabajo las acaban, pero tampoco pueden dejar al muchacho de la moto de Rappi, a la señora del carro de Uber sin seguridad social. El gobierno atendió eso. Es la única parte que estamos de acuerdo en la reforma laboral. Entonces buscar ahí cuál sería el equivalente a una prima adicional. Pero hablemos, por ejemplo, ¿cómo se llama este sector? Producción audiovisual. Y esto tiene propietarios y trabajadores. Esto está dentro del Código del Trabajo, me imagino. Sí. Entonces, si el DANE dice, el sector audiovisual creció al 4% más, debería pagarle una prima adicional a los trabajadores. Va a tener interés el dueño y va a tener interés el trabajador. Nosotros creemos en una economía fraterna, no en el odio de clases. Bueno, bien, presidente, se nos está acabando. Número 45, pero hay algo que se está haciendo o se volvió como un símbolo accidentado en redes sociales y es esta chaqueta. Yo quiero regalarle mi chaqueta, presidente. Pero me la con el trajo número grande, 46. Claro. porque me ha aumentado mucho de peso. Está bien. Y además tiene, mira, el número 45. Hombre, vea. Entonces, vamos a ver, hombre, me la voy a poner inicialmente aquí y me toman esta foto con Daniel aquí, vea. Muy elegante la chaqueta, Daniel. Regáleme una, pero solo con el logo. Esta la guardo para después de campaña. Así es. Y por ahora salimos con la del logo. Bueno, ahí está. También tiene el logo atrás, pero lo dio otro presidente. Pero aquí está el logo atrás. Muy bien. Bueno, muchas gracias. A usted, presidente, por acompañarnos. Una gran oportunidad. Usted sabe que en el partido estamos muy agradecidos de poder tener candidatos como usted, de todo corazón. Muchas gracias. Gracias a los televidentes. Y a todos los que nos acompañaron, muchas gracias. Por favor, compartan este programa, cojan el link, envíenselo a sus amigos, familiares y a todo el mundo. Aquí estamos haciendo una oposición ciudadana y esta es la forma en que nosotros hacemos campaña. Desde la web, desde la calle, pero también en medios de comunicación. Así que un abrazo para todos y no se olviden, Centro Democrático número 45 al Consejo de Bogotá.